Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos las historias más adictivas, los personajes más entrañables y los giros argumentales que nos dejan boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos hacen suspirar, llorar y a veces hasta gritarle a la pantalla. Series donde los sentimientos están a flor de piel, las decisiones tienen consecuencias explosivas y el amor, bueno, el amor es una montaña rusa que nos hace dudar de todo. Vamos a analizar esos momentos impactantes, esos rumores que corren como la pólvora y esos personajes que nos hacen preguntarnos, ¿qué harías tú en su lugar? Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, manos a la obra. Que comience el drama. Vamos a empezar fuerte con una serie que causó furor a nivel mundial y cuyos protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, se convirtieron en íconos de la televisión, Sen Kalkam. Esta serie es una comedia romántica, pero no se dejen engañar por la etiqueta, aquí hay mucho más que risas y corazones. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que pierde su beca universitaria debido a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Por una serie de eventos desafortunados, Eda se ve obligada a hacer un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿El objetivo de Serkan? Hacer que su exnovia, Selin, sienta celos. Como se pueden imaginar, lo que empieza como un simple juego de apariencias, rápidamente se convierte en algo mucho más complejo y profundo. Pero, ¿por qué esta serie es relevante para nuestro tema de escándalos y giros inesperados? Bueno, más allá del romance principal que enamoró a millones, los rumores sobre la vida personal de Kerem y Hande fueron lo que realmente incendió las redes sociales. Su química en pantalla era innegable, y los fans no tardaron en especular sobre un romance en la vida real. Y efectivamente la ficción superó a la realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja del momento. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, todo era seguido con lupa por los fans que veían en ellos la materialización del amor perfecto. La prensa rosa, por supuesto, se frotaba las manos, teniendo carnaza para semanas y semanas de titulares. Pero la historia no termina ahí. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, y es aquí donde entramos en terreno escabroso. Surgieron rumores sobre una posible crisis debido a las apretadas agendas de ambos, a diferencias irreconciliables, y aquí viene lo fuerte: rumores de un embarazo. La máquina de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. La prensa rosa turca y los fans más acérrimos empezaron a especular sobre la posibilidad de que Hande estuviera embarazada de Kerem. Incluso se llegó a decir que la ruptura se debió a que Hande presuntamente no deseaba tener al bebé. Drama total. Los foros de fans se llenaron de debates encendidos, con bandos enfrentados que defendían o negaban la veracidad de los rumores. Se analizaba cada foto, cada entrevista, buscando la más mínima señal que confirmara o desmintiera el embarazo. Por supuesto, ni Kerem ni Hande confirmaron ni desmintieron estos rumores, alimentando aún más la especulación. El silencio de ambos solo sirvió para echar más leña al fuego. Las teorías conspirativas proliferaron, algunas más descabelladas que otras. Se hablaba de contratos publicitarios que no permitían anunciar un embarazo, de presiones familiares, incluso de la intervención de las agencias de representación. Lo que sí es cierto es que su separación fue muy mediática y causó una gran tristeza entre los fans que idealizaban su relación. Para muchos, Kerem y Hande eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero podía surgir en el set de grabación. Su ruptura fue un duro golpe para esta idealización, demostrando que incluso los romances más mediáticos pueden tener un final. Sen Kalkam nos demostró que la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, y que a veces, el drama que vemos en pantalla se replica en la vida real, aunque con diferentes matices. Un dato curioso sobre esta serie es que fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un fenómeno global. Imagínense la presión que sentían Kerem y Hande. No solo tenían que lidiar con el éxito de la serie, sino también con la presión mediática y las expectativas de millones de fans en todo el mundo. Ahora, vamos a hablar de otra serie que ha dado mucho de qué hablar, aunque por motivos diferentes, Sadakatsizh. Esta serie es un drama psicológico que nos muestra las devastadoras consecuencias de la infidelidad. La historia se centra en Asia, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta,
un matrimonio feliz con Volkan y un hijo adorable. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin. Lo que sigue es una espiral de venganza, traición y dolor que nos mantiene al borde del asiento. Sadakat Sith es relevante para nuestro tema porque nos muestra la cruda realidad de las relaciones tóxicas y las decisiones difíciles. Asia, interpretada magistralmente por Khan Sudere, se convierte en un personaje empoderado que decide no ser una víctima y lucha por recuperar su vida. Su transformación es impresionante, pasando de ser una mujer ingenua y confiada a una guerrera dispuesta a todo para defenderse y proteger a su hijo. Pero su venganza tiene un alto precio, y la serie explora las consecuencias emocionales y psicológicas de sus actos. Aquí no hay finales felices ni soluciones fáciles, solo personajes complejos que intentan sobrevivir en un mundo lleno de mentiras. El escándalo en esta serie no viene tanto de la vida real de los actores, sino de la crudeza con la que se aborda el tema de la infidelidad y sus consecuencias. La serie ha generado debates muy intensos sobre el papel de la mujer en la sociedad, la importancia de la honestidad en las relaciones y los límites de la venganza. Se ha discutido si la venganza de Asia está justificada o si, por el contrario, la convierte en tan culpable como Volkan. Un dato interesante es que Sadakat Sith es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, pero la versión turca ha añadido elementos culturales y sociales que la hacen aún más impactante. Por ejemplo, se exploran las diferencias generacionales y las presiones familiares que influyen en las decisiones de los personajes. Cambiando un poco de registro, quiero hablarles de Yalan, una serie que ha arrasado en Turquía y que está ganando popularidad en todo el mundo. Esta serie es un drama familiar con toques de comedia que nos cuenta la historia de Ferit, un joven rico y consentido que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven de una familia más humilde. La serie explora las diferencias culturales y sociales entre las dos familias, así como los desafíos que enfrentan Ferit y Seyran para construir una relación sólida. La serie ha sabido combinar elementos de comedia y drama, creando una atmósfera ligera y entretenida, pero sin dejar de abordar temas importantes como la desigualdad social, las tradiciones familiares y la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué Yalan encaja en nuestro tema? Bueno, además de la trama principal llena de giros inesperados, la serie ha generado controversia por sus escenas subidas de tono y por la representación de algunos personajes femeninos. Algunos críticos consideran que la serie perpetúa estereotipos machistas y que romantiza relaciones tóxicas. Se ha criticado la actitud posesiva y controladora de Ferit, así como la sumisión de algunos personajes femeninos a las tradiciones familiares. Sin embargo, otros defienden que la serie refleja la realidad de algunas familias turcas y que plantea temas importantes sobre el papel de la mujer en la sociedad. Se argumenta que la serie muestra la lucha de las mujeres por romper con las tradiciones y construir un futuro mejor para ellas mismas. El escándalo, en este caso, radica en la interpretación de la serie y en los debates que ha generado. Independientemente de la opinión que tengamos, es innegable que Yalan ha sabido captar la atención del público y generar una gran expectación. Un dato curioso sobre esta serie es que está inspirada en una historia real. El guionista se basó en experiencias de una familia para crear la trama. Esto ha contribuido a que la serie se sienta más cercana y realista para el público turco. Ahora hablemos de Aşk Memnu, un clásico de las series turcas que sigue generando pasiones, a pesar de haber sido emitida hace años. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación clandestina que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, estableciendo nuevos estándares de producción y narrativa. Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de escándalo y giros inesperados. La infidelidad, la traición y la ambición son los ingredientes principales de esta historia que nos mantiene en vilo desde el principio hasta el final. La serie causó un gran revuelo en su momento por su trama controversial y por la forma en que abordaba temas tabú. Además, los personajes son complejos y están llenos de contradicciones, lo que los hace aún más fascinantes. Biter es un personaje que genera sentimientos encontrados en el público. Por un lado, se la puede ver como una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. Por otro lado, se la puede ver como una mujer ambiciosa y manipuladora, dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. El escándalo de Aşk Memnu
radica en la forma en que desafió las convenciones sociales y en la manera en que exploró los deseos más oscuros de sus personajes. Esta serie se convirtió en un fenómeno cultural y sigue siendo recordada como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. Dato curioso, la serie está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. La adaptación televisiva fue muy fiel a la novela, pero también añadió elementos que la hicieron más atractiva para el público moderno. Para finalizar, vamos a hablar de Fi, una serie turca que rompió esquemas y que se atrevió a explorar temas más oscuros y controvertidos. Esta serie es un drama psicológico que nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular y destruir a quienes se interponen en su camino. Fi es una serie que sorprendió al público por su estilo visual innovador y su banda sonora envolvente. Fi es relevante para nuestro tema porque nos muestra la cara más oscura de la obsesión y la manipulación. La serie explora temas como el poder, el control y la enfermedad mental de una manera muy cruda y realista. Además, las escenas son explícitas y provocadoras, lo que generó un gran debate sobre los límites de la libertad creativa. Se discutió si la serie justificaba o glorificaba la manipulación y la violencia. El escándalo de Fi radica en su contenido explícito y en la forma en que aborda temas tabú como el sexo, la violencia y la manipulación. A pesar de la controversia, la serie fue un éxito de crítica y público, y se convirtió en un referente de la televisión turca. Un dato interesante es que Fi está basada en una trilogía de novelas escritas por Azra Cohen. La serie logró capturar la esencia de las novelas, pero también añadió elementos que la hicieron más atractiva para el público televisivo. Y bien, mi gente seriéfila, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas más escandalosas y llenas de giros inesperados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de romances prohibidos, infidelidades, obsesiones y rumores que han incendiado las redes sociales. En definitiva, hemos explorado el lado más dramático y controvertido de las series turcas. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como el amor, la familia, la sociedad y la condición humana. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿cuál de estas series les ha impactado más? ¿Conocen alguna otra serie turca llena de escándalos y giros inesperados que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.